estrictamente protocolaria en este sentido, ¿no? Daros la bienvenida a estas jornadas y yo voy ya como los divinos, vengo y me marcho, ¿no? Pero me voy aquí al lado porque tengo clase, más que nada, ¿no? Es decir, pero lo que sí agradezco mucho es que una vez más hayáis contado con la facultad, el observatorio para estar aquí presentes, y aquí os lo digo a Fermín y a Pedro también, que en vuestra casa, y por lo tanto yo creo que sentiros en ese sentido como tal, ¿no? Es una suerte poder estar aquí presentando estas jornadas sobre ecología y libertad. Evidentemente, la relación que pueda establecer entre estas dos cuestiones lo pondrán de manifiesto los ponentes durante estos días, y especialmente Margarita Menevilla, que va a intervenir a continuación. Y resaltar y subrayar lo que estaba señalando Fermín en relación a la presencia de nuestros colegas colombianos, que no solamente son los únicos en la facultad, afortunadamente tenemos también otros alumnos colombianos, cosa no habitual, por lo tanto para nosotros es muy importante, y que tenemos una información en este sentido de primera mano en relación a lo que está pasando en Colombia. Evidentemente todos pensábamos, esto fue una gran sorpresa cuando se produjo el no, pero ahora empezamos a entender algunas de las cosas por qué se producen determinadas cuestiones, ¿no? Y qué es lo que está pasando como consecuencia de ese no, y cómo esa supuesta reducción de las FARC admite o supone o implica el incremento de la actividad de los paramilitares, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer también en este sentido, vamos a ver en qué medida podemos apoyar estas cuestiones. Y sin más, puesto que lo importante es la realización de las jornadas, y sin más oír a los ponentes, pues dejo a Fermín que haga la presentación de la primera de los ponentes. Insisto, buenas tardes a todos, que lo paséis muy bien y aprendamos todos mucho. Yo intentaré, yo me las voy a perder, desgraciadamente, las jornadas por dos razones. Una, porque ahora tengo clase y me quedaré hasta donde pueda, y mañana porque participamos en otro congreso, pero en Cádiz, sobre derechos humanos, sobre también cuestiones de vulnerabilidad y resiliencia, que yo creo que es otra de las cuestiones importantes que se consideran cuando existen situaciones de conflicto, etc. Bueno, el peligro que tenéis es que, como yo lo he dicho muchas veces y ya me repito, como profesores universitarios seríamos capaces de hablar infinitos y decir muchas cosas interesantes, así que yo me callo y le dejo a Fermín la presentación. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de las jornadas en general, de las actividades que hemos preparado. Os leo un poco lo que he escrito. En torno a estas fechas celebramos la memoria de los 6 jesuitas y 2 mujeres asesinados en El Salvador hace hoy exactamente 27 años. Entre ellos los vallisoletanos Segundo Montes y Nacho Martín. Pero no solo es un recuerdo de ellos, sino que es un homenaje y reconocimiento a los defensores de derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Esta vez los comités de África Negra, Moya, y los comités de solidaridad con América Latina, Óscar Romero, con la colaboración de la Universidad, aquí hay 13 grupos, los puedo leer todos, pero bueno, la Fundación Jiménez Arellano, Acción Verapaz, Educa Tanzania, bueno, muchos grupos. Y Movimiento contra la Intolerancia, hemos organizado estas jornadas que este año hemos titulado Ecología y Libertad, y que queremos que tengan continuidad en años sucesivos. La ecología y la libertad son 2 derechos humanos. El primero no está reconocido explícitamente, pero la ONU declara que sin un medio ambiente sano no hay derecho a un nivel de vida adecuado para las personas y familias, ni a la salud y bienestar reconocidos en el artículo 25 de la Declaración Universal, ni siquiera el derecho a la vida del artículo 3. El derecho a la libertad se recoge en varios artículos de la Declaración Universal. Libertad de expresión, artículo 19, a no ser detenido arbitrariamente ni desterrado, artículo 9, el derecho a tribunales independientes, artículo 10, etc. En estas jornadas vamos a tener los actos siguientes. El sábado, como es habitual cada año, a las 13 horas, sábado 19, el homenaje a los jesuitas y defensores de derechos humanos en el monolito dedicado a Segundo Montes y Nacho Martín Baró, en la calle Francisco Javier Martín Abril. Este era el padre de Nacho Martín Baró.
charla de mañana va a ser en el aula de Elia Bolaños, que debe estar aquí, a la vuelta, a la misma hora, a las 7:30, versará sobre Victoire Ingabire, llamada la Mandela de Ruanda, encarcelada arbitrariamente en ese país por una dictadura disfrazada de democracia a la que sostienen los llamados países libres de Occidente y las multinacionales. Hoy Margarita Mediavilla nos hablará de Ecología Integral, que es el título de la Agenda Latinoamericana de 2017, de la que hemos hecho ya más de 20 ediciones, que cada año examina un tema de forma pedagógica para que sirva a las personas, grupos y organizaciones como base para su formación y contribuya a tener un juicio más claro y actuar en consecuencia. Ya paso a presentar a la ponente, Margarita Mediavilla Pascual, es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenierías Industriales de esta misma universidad. Pertenece al Grupo de Investigación en Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, que reúne a una serie de profesores con una trayectoria de trabajo en temas de sostenibilidad y cooperación al desarrollo que recientemente han convergido para aunar sus esfuerzos. El grupo se encuentra actualmente trabajando en el estudio de las perspectivas energéticas mundiales resultantes del pico del petróleo y otros límites naturales. Combina la labor investigadora con la divulgación. Pues os dejo con Margarita, que sabrá muchas cosas de estas que nos interesan a todos y todas. Muchas gracias a vosotros, a Javier y a Fermín, por la presentación, y al Comité de África y al Comité Óscar Romero por organizar estas charlas con este título tan sugerente de Ecología y Libertad. Y bueno, y también por esta agenda, la agenda latinoamericana. La verdad es que, bueno, tengo que reconocer que estoy un poco nerviosa, no sé muy bien cómo afrontar la charla, porque normalmente yo suelo hablar de temas de ecología, de energía, de temas más técnicos, y bueno, cuando Fermín me dijo que hablara de derechos humanos, yo le dije, no, por favor. Entonces, me sugirió el tema de ecología integral, y la verdad es que tengo que decir que no sabía exactamente a qué se refería. Esto de la ecología integral, ¿qué será? Pero bueno, después empecé a leer la agenda latinoamericana y me sorprendió muchísimo y me encantó. Porque, bueno, yo tenía idea de que de Latinoamérica estaban viniendo gran parte de las ideas más motivadoras que últimamente estamos viviendo, sobre todo en el tema de la ecología y de los movimientos sociales. Ideas de las comunidades campesinas, de culturas indígenas, de todo lo que es los movimientos sociales. Pero cuando leí la agenda me sorprendió porque no esperaba encontrar tantos contenidos y además están en la línea de lo que nosotros mismamente desde la ecología social o desde los estudios pues de los límites naturales estamos trabajando aquí nosotros mismos en Valladolid. Y además que hablase con tanta claridad y con tanta rotundidad de las cuestiones básicas de la ecología radical, la ecología que realmente va a la raíz de los problemas. Y bueno, que ya por fin he encontrado una definición de ecología integral de Roberto Mardezzi, que nos dice que es vivir una vida en la que cada dimensión esté integrada en el entorno y donde todas las dimensiones de la vida puedan ser sostenibles. Y bueno, pues me parece una definición muy interesante. Y me gusta sobre todo que habla de muchas cosas de las que nos estamos dando cuenta ahora hasta qué punto son graves. De los problemas del crecimiento, de la necesidad de integrar al ser humano con la naturaleza y la necesidad de hacer un cambio de paradigma enorme, radical, de cambiar de forma muy importante el rumbo de la sociedad. Bueno, no sé, he sacado algunas ideas que me parecen interesantes antes de dar unos puntos. No sé, por ejemplo, María López Vigil, que habla de que a partir de la Dr. Sí
ya nadie podrá llamarse cristiano sin tener conciencia ambiental, porque esta encíclica relaciona estrechamente los desastres ambientales con los desastres sociales que afectan a los pobres. O sea que la Iglesia está dando ese paso de relacionar lo que ha sido su labor básica de la compasión hacia el prójimo con la ecología. Y me parece un paso tremendamente importante. Y bueno, pues la verdad es que me ha gustado tanto la agenda que voy a dedicar la charla a haceros propaganda y a contar algunos de los puntos fuertes de la agenda que me parecen tremendamente importantes y que son también gran parte de nuestro discurso como ecologistas y como científicos también. Bueno, el primero sería el reconocer la urgencia del colapso social y la urgencia de la problemática ambiental que estamos viviendo. La segunda sería revisar muchas de las creencias que nos han llevado a estos problemas ambientales y a esta enorme insostenibilidad. La tercera es la revalorización de lo natural. La cuarta, revisar el antropocentrismo como una de las bases de toda nuestra sostenibilidad y sostenibilidad. Y la quinta es ver que estamos en un momento histórico importante. Y bueno, pues voy con la primera, con la urgencia. Bueno, a lo largo de toda la agenda las intervenciones hablan en mayor o en menor medida de esa urgencia por atacar y por ir a las raíces del problema ambiental. Y decir que tenemos una crisis ambiental muy grande. Sobre todo está basada en dos cosas. Una es el cambio climático, que bueno, pues imagino que todos vosotros y vosotras estáis muy concienciados de la gravedad del problema. Y el segundo también el problema de la biodiversidad, el deterioro de todo lo que es la vida en el planeta. Bueno, desde hace años en nuestro grupo de investigación y también en otros foros como el de Última Llamada, el manifiesto Última Llamada que hicimos hace unos años, queriendo llamar la atención sobre la crisis ecológica, bueno, los que estamos, bueno, y en el que yo participé, los que estamos en este tipo de foros estamos convencidos de que la humanidad tiene que despertar porque estamos yendo en una trayectoria que se puede parecer a la del Titanic a punto de chocar contra el iceberg. Hemos creado una sociedad tecnológica muy grande, muy compleja, muy consumista, muy tecnológica, pero que está chocando contra los límites del crecimiento mientras la orquesta sigue tocando música y los dirigentes no quieren ver que el iceberg está al lado y el barco se puede hundir por muy grande que sea. Y estamos hablando de límites del crecimiento en todos los sentidos. Está el cambio climático, esta crisis de contaminación, pero también está el problema de los menguantes recursos naturales. Si nosotros hablamos directamente del pico de petróleo, que es el momento en el cual el petróleo empieza a escasear y empieza lentamente a abandonarnos. Y bueno, aquí sí que quiero echarles un tirón de orejas a la gente de la agenda, porque plantea muy radicalmente que estamos en un problema y el problema es el crecimiento y es esta sociedad que hemos creado basada en el crecimiento y en consumir cada vez más y más. Pero se olvidan del pico de petróleo, se olvidan de los recursos energéticos y de la escasez energética. ¿No? Sí que se conoce un problema, una gran importancia del cambio climático y de la biodiversidad, pero también está el hecho de que esta sociedad se está quedando sin recursos. Ya llevamos 10 años en los que el petróleo barato, fácil de extraer, estaba prácticamente estancado y estamos cada vez dependiendo de petróleos más tecnológicamente peores, más contaminantes, cosas como el fracking, otros recursos que solamente se pueden calificar de chatarra energética, pensando que eso nos va a durar mucho y ya tenemos que empezar a despertar y ver que esto se acaba y que no solamente es que estemos destrozando el planeta, sino que es que esto se va a acabar de todas partes. Y intentar engancharnos a cosas como el carbón, con uñas y dientes, que es nuestra última esperanza. Vamos, quiero decir que ese último recurso que va a empezar a escasear, pues no es más que prolongar la agonía y no querer darnos cuenta de que no podemos seguir con este modo de vida y no podemos seguir con esta sociedad. Y bueno, también hablan de una cosa que a mí me parece muy importante, que nosotros hemos llegado a esa conclusión por activa y por pasiva y al final todos los datos nos conducen a ellos. Y es que no hay soluciones tecnológicas. No puede ser que pensemos en una ecología únicamente ambiental o ambientalista, digamos, que
superficial que se dedique a crear parques naturales o reservas protegidas o que proteste contra las incineradoras, pero no vea que la raíz de todos los problemas es mucho más profunda y que es una forma de vida, una economía y una sociedad pensada en crecer y pensada en consumir cada vez más y que es incompatible con la ecología. Es incompatible con un planeta finito, un planeta delicado donde la vida tiene que ser cuidada para que podamos mantenernos y donde dependemos de otras especies de seres vivos y dependemos de los ecosistemas para nuestra alimentación, para nuestro sustento, para nuestra salud. Y ahí sí que lo deja muy claro. No podemos pensar que va a venir una tecnología a salvarnos. Los problemas son muy radicales y las soluciones tienen que ir a las raíces también. Y la agenda habla de decrecimiento, de que tenemos que empezar a pensar que el crecimiento económico no soluciona las cosas y que tenemos que empezar a hacer mayor bienestar para las personas con menos recursos, sino hablar de los criterios económicos y materiales como la única medida de la felicidad. O sea, el crecimiento material y el crecimiento de los bienes automáticamente nos va a traer la felicidad. No podemos seguir pensándolo, sobre todo porque si empiezan a no crecer los bienes materiales, pues no vamos a tener otra forma de ser felices. La creencia de que la tecnología lo va a solucionar todo con una varita mágica. Y habla también de una cosa muy importante, la reconversión ecológica de nuestros estilos de vida. De nuestros estilos de vida, pero no solo eso, también de nuestras mentalidades, nuestra espiritualidad, incluso nuestra agricultura, nuestra industria, nuestras ciudades, todos nuestros patrones. Así que bueno, pues es un poquito ese punto de radicalidad de lo que define la ecología integral. Es una ecología que no se queda solo en lo intelectual, se queda en todas las facetas del ser humano, desde las más espirituales hasta las más materiales o tecnológicas. Y después dicen una cosa muy interesante, y es que si queremos ir a la raíz, tenemos que ir a todas esas ideas y esas representaciones intelectuales que nos han llevado a la depredación de la naturaleza. Es decir, a todos nuestros patrones culturales que nos han llevado a este ritmo de depredación y que ahora están haciendo que nuestra sociedad sea tan insostenible y estemos al borde de un colapso o de cosas muy, muy poco deseables, ¿no? Y aquí es donde entro con el segundo punto, que son la revisión de las creencias. Y me ha sorprendido muy gratamente que haya gente en la Iglesia Católica que sea tan valiente como para revisar muchas de las creencias que mismamente la Iglesia Católica ha sostenido durante siglos. Y ahí hay muchos paradigmas y muchas cosas que critican y que me parece muy interesante. Por ejemplo, la religión cristiana ha sido uno de los pilares que ha mantenido esa forma de pensar de vernos separados del mundo, de pensar que el ser humano es superior a la naturaleza, que nosotros somos los elegidos de Dios, y que digamos que todo lo mundano, lo que tiene que ver con la naturaleza, lo que tiene que ver con nuestros cuerpos, es pecador en cierto punto y que Dios es algo ajeno al mundo espiritual, elevado, desconectado de la tierra. Nuestra dualidad cielo-tierra yo creo que nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño y bueno, pues en cierto modo la espiritualidad cristiana ha incidido en ello, ¿no? Y bueno, pues ellos en esta agenda hay gente que lo critica, lo revisa y piensa que es preciso que volvamos a poner los pies en la tierra, que volvamos a pensar también no solamente en el alma, sino en un alma implicada en la materia, ¿no? Implicada en la vida. Y bueno, no solo la religión, también el humanismo y la ciencia, cierto tipo de ciencia, la ciencia reduccionista, la primera ciencia, la ciencia del siglo XVIII, abusa mucho de esta idea de separar materia, inteligencia, alma. Y bueno, es una de las cosas que piensa que es preciso revisar y que yo creo que también es preciso hacerlo. Porque el mundo newtoniano, o sea, la ciencia del siglo XVIII, lo que es la ciencia clásica, la primera ciencia, ve el mundo como un conjunto de cosas inertes, como una roca en la cual tenemos plantas, tenemos animales,
animales, que no son más que máquinas, sin espíritu, sin pensamiento, sin inteligencia, y de los que podemos disponer a nuestro antojo y tanto ponerlos en unos campos de concentración como son las actuales granjas industriales, como bueno, pues destruir ecosistemas, ríos, mares, porque no son más que recursos con un valor económico puestos a nuestro servicio. Y esa separación entre concebir el mundo como una enorme máquina, entre esta concebir el mundo como una enorme máquina de la ciencia reduccionista y concebir el alma separada del cuerpo de la religión clásica, pues nos perdemos la vida. La vida o es un puro objeto o estamos desconectadas de ella, ¿no? Y bueno, pues aquí en la agenda se habla de que la ciencia moderna está desmintiendo ambas visiones. Y el mundo no es una enorme máquina, los seres vivos no son máquinas, ni siquiera nuestro cuerpo es una máquina. Y los seres vivos no son solo materia, sino también relaciones, son sistemas complejos, sistemas que se alimentan, que se autoorganizan. La física cuántica, la teoría de sistemas, muchas ramas de la ciencia moderna están volviendo a ver el mundo como algo vivo, viendo que los seres no humanos, los animales y las plantas, no son en absoluto seres sin inteligencia, sino que la vida es enormemente inteligente y que las cosas que hacen las plantas y los animales en sus cuerpos superan enormemente lo que los científicos están consiguiendo hacer con las máquinas. Nosotros lo hacemos con máquinas, pero bueno, los sistemas de regulación, por ejemplo, que tienen una sola célula de cualquiera de nuestros cuerpos, dejan por tierra cualquier sistema de control que pueda tener Michelin, Hassan o grandes empresas. Bueno, por poner un ejemplo que es muy cercano porque yo vengo de la ingeniería de control, ¿no? O sea que bueno, nuestra ciencia no es más que una parte de la naturaleza que en el fondo está haciendo lo mismo que hacen otras partes de la naturaleza: autoorganizarse, regularse, crecer. Bueno, y así que bueno, pues se critica esa visión reduccionista de la vida, de ver la vida como una máquina, como un montón de causas y efectos, y se abren las puertas a una visión mucho más amplia de la ciencia y de la vida. Una visión mucho más global, mucho más sistémica, más holista. Y bueno, no sé si poner una cita de la propia agenda, que me ha gustado mucho. Dice: ya no estamos decepcionados ante aquel mundo desencantado y totalmente inexplicable de la ciencia newtoniana, ¿no? Tampoco necesitamos echar mano de nuevos mitos para reencarnarlo. Es sobre todo la nueva cosmología la que nos devuelve a horizontes mucho más encantadores y extasiantes, y con un profundo fundamento científico. La ciencia y la espiritualidad hace tiempo que vuelven a caminar juntas de la mano. A mí esto, la verdad es que me parecen ideas muy interesantes, ¿no? Y que la ciencia y la espiritualidad, los dos, se junten con la vida y dejen de tener ese conflicto alma-mente-cuerpo en el que hemos estado tantos siglos atascados. Y bueno, personalmente a mí la verdad es que también me resulta muy atractivo, porque yo estudié físicas y cuando estudiaba físicas la verdad es que me gustaba mucho lo que estaba estudiando, pero me dejaba muy desazonada esa visión del mundo tan enormemente mecanicista que a veces se tiene en las ciencias puras. Y bueno, pues poco a poco el descubrir la ciencia más moderna te hace ir descubriendo que no, la ciencia no solamente es razón pura, no solamente es el pensamiento analítico y racional, sino que también tiene una parte de intuición, de emoción, de cualidades sistémicas que pertenecen, digamos, al otro lado de nuestros hemisferios cerebrales, ¿no? Bueno, la ciencia ha sido muy de pensamiento lógico, hemisferio derecho. Nos hemos olvidado del hemisferio izquierdo, de todo lo que tiene que ver con la emotividad, con la globalidad, con la intuición, con la espiritualidad hasta cierto punto. Bueno, pues es hora de unificarlos, y yo creo que la ciencia los está unificando, y también parte de la Iglesia lo está haciendo, ¿no? Bueno,
punto que quería destacar era el revalorizar lo natural. Y la agenda también revisa algunas de las creencias religiosas que nos han hecho perder ese aprecio por la naturaleza y nos han hecho considerar que la inferioridad de lo natural. Y bueno, pues ahí también es muy interesante que la Iglesia lo revise, ¿no? Porque además yo creo que es tremendamente importante, ya personalmente, creo que es tremendamente importante para que sepamos enfrentarnos a esta crisis ecológica y esta crisis sistémica que estamos viviendo, el que unifiquemos todo, que unifiquemos cabeza, corazón y cuerpo. Que no nos quedemos solo en el mensaje intelectual, no sé, que nos está acabando el petróleo, nos quedan no sé cuántas gigatoneladas o estamos emitiendo no sé cuántas toneladas de CO2, sino que también sepamos gestionar nuestras emociones y también que vayamos al cuerpo, que vayamos a ver cómo vivimos de otra forma, cómo gestionamos nuestras aguas residuales, nuestra comida, nuestra energía, nuestra vivienda, nuestro transporte, porque si solamente nos quedamos en lo intelectual, pero la gente no sabe vivir de otra manera, lo único que vamos a hacer es angustiarnos y no hacer nada. Cuando uno no sabe hacia dónde correr, el miedo lo único que hace es paralizar. Tenemos que correr hacia algo y correr es hacer las cosas de otra forma físicamente, ¿no? Entonces, es muy importante el bajar también a tierra. Porque... Y bueno, la cuarta cosa que la agenda revisa y que critica desde el punto de vista de la Iglesia es el antropocentrismo. Y a mí también me parece todas las cosas clave para poder entender la ecología. Dice, por ejemplo, una cosa muy curiosa, y es que las obras de misericordia, por ejemplo, de la Iglesia, siempre estaban centradas en los seres humanos. Siempre era hacer el bien a los seres humanos, acompañar, perdonar. Es decir, que parece que toda la bondad en la religión la hemos vertido hacia nosotros mismos, sin conceder importancia a los animales, a las plantas, a las tierras, sin verter esas buenas obras hacia el resto de nuestros compañeros en el planeta, ¿no? Y el agenda hace varios autores hacen un énfasis muy importante en que somos parte de la vida, que somos parte de esa cadena, lo que llamamos Gaia, el planeta viviente, la comunidad de los seres vivos, y que no somos la más importante, somos una parte más, importante como todas, pero no los dueños ni los señores, ni muy diferentes a ellos, sino que todos estamos interconectados. Y que hay que cambiar el antropocentrismo por un vidacentrismo. Lo importante es que toda esa red de la vida esté bien, porque así estamos nosotros bien. Sin esa red de la vida que nos sustenta no vamos a estar bien. Y bueno, pues desde el Renacimiento, nuestra cultura, sobre todo la occidental, ha estado muy centrada en el ser humano como medida de todas las cosas, ¿no? Pues es igual, ese antropocentrismo ha hecho que nos olvidemos de lo que nos está sustentando, de que no son más que los recursos, lo que llamamos recursos naturales, los ecosistemas, el agua, la estabilidad del clima, la energía, la materia. Y ese antropocentrismo hace que no veamos que nuestra propia base se nos está rompiendo. Y eso es lo que llamamos llegar a los límites del crecimiento. Y por eso decimos que estamos al borde de un colapso, de que nos choquemos contra el titanio. Que no estamos viendo que nuestra base natural, nuestra base física, está quebrándose. Porque estamos siempre pensando en nuestra propia importancia como seres humanos, intentando arreglar las cosas, cambiando nuestra política, pero no mirando que realmente lo que está fallando no somos nosotros, lo que está fallando es nuestra relación con los demás. Y bueno, pues no sé, a veces creo que muchas de las cosas que nos pasan es ese ego enorme de los seres humanos, ese egolatría y ese antropocentrismo tan enorme, ¿no? Porque la idea de progreso está muy basada en toda esa importancia de, no sé, vamos a más, vamos a las torres más altas, las tecnologías más importantes, no sé, es un poco toda esa idea de ir a más y a más y a más, es un poco nuestro ego humano que nos está empujando
bueno, pues a cosas un poco absurdas. Porque es posible que la solución a todo esto que vemos como una crisis tan enorme, tanto el cambio climático como el tema energético y demás, es muy sencilla y está ya inventada. Muchas de las cosas que pueden evitar el cambio climático son sencillísimas. No hace falta grandes descubrimientos ni revolucionarias tecnologías para hacerlas. Es hacer ciudades humanas en las que la gente vaya en bicicleta, una agricultura mucho menos dañina con el resto de los seres vivos, que se sabe cómo hacerlo. Sabemos cómo alimentar el planeta sin necesidad de destrozar las selvas amazónicas a base de soja. Sabemos cómo alimentarnos con menos carne y llevar una buena vida sin necesidad de destrozar el planeta y sin necesidad de esta destrucción salvaje de la biodiversidad que estamos llevando a cabo con todo lo que es la agroquímica. Muchas de las cosas ya están inventadas. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque, bueno, no sé, es a permitir la frivolidad, es que no mola nada, ¿no? Es que lo que nos encanta son esas cosas que son enormes, grandes, grandiosas, viajar a Marte, tener sofisticados aparatos, porque es que son cosas como que llaman mucho a nuestro ego de seres humanos, ¿no? Esto lo he hecho yo. Mientras que el vivir una vida sencilla en la armonía con la naturaleza es muy aburrido, ¿no? Es muy poco, no apela para nada al ego. O sea, es que, si la naturaleza ya hace las cosas muy bien, ¿qué quito yo, no? Vivir en armonía con la naturaleza es como una lección de humildad también, ¿no? Y bueno, y aquí me gustaría fijar también a un gran líder espiritual que nos dejó hace unos años, que es el maestro Fukuoka, que bueno, él fue un campesino, se definía como campesino, pero yo creo que fue también un líder espiritual con una espiritualidad muy sencilla, tremendamente práctica y que a mí me parece genial. Fukuoka fue un agricultor que se dio cuenta de que no podía ser, que todo lo que la agricultura moderna estaba haciendo no podía ser, que para cultivar tuvieras que destrozar la tierra, los árboles y contaminar. Y decidió marcharse a su pueblo natal y cultivar una granja. Y empezó a observar y a hacer las cosas de otra manera. Y empezó a observar que los seres humanos cometemos errores y después hacemos cosas para corregir esos errores. Y esas cosas tienen consecuencias todavía peores que los errores iniciales. Y entonces hacemos otras cosas para corregir las cosas que hemos hecho, para corregir el primer error. Entonces vamos encadenando una cadena de errores tras errores y parches tras parches. Y actualmente todos los seres humanos estamos trabajando como locos para corregir las consecuencias de nuestros propios errores. Y su conclusión y su filosofía es la filosofía del no hacer. Y el sentarse, observar, ver cuál era la causa primera, corregirla, en lugar de estar constantemente luchando. Y eso es un poquillo la clave que a mí me parecía con el tema de cuál es la solución. La solución no es hacer, que eso como que nos encanta, ¿no? Al ego humano le encanta hacer, aunque sean barbaridades, sino sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que no tenemos que hacer para cuidar el clima? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para que haya biodiversidad? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Es un poco la vía de dejar un poquito el ego aparte, ¿no? Vamos a cuidar la tierra, somos, bueno, pues un poquito más humildes y la tierra ella sola nos volverá, ¿no? Bueno, no sé si todo esto es un poco baraguta de ideas, pero bueno, yo creo que muchas de estas ideas, y no todas, se encuentran en la agenda y la verdad es que yo las suscribo también plenamente. Y bueno, pues lo último era la relevancia histórica de este momento. Y es una idea que mucha gente estamos empezando a difundir, que muchos estamos empezando a pensar que está sucediendo. Que estamos viviendo en un momento clave de la historia humana, igual que ha habido otros momentos. Y estamos en un momento en el cual la humanidad se ha hecho enorme, tenemos una presión demográfica enorme, tenemos una presión también por nuestro modo de vida enorme sobre el planeta, y además tenemos unos recursos menguantes. Y claro, si juntamos las dos cosas, pues
una humanidad en crecimiento y unos recursos menguantes, podemos tener cosas muy chungas, cosas muy poco agradables. Se va a hablar en estas jornadas de derechos humanos y de violencia, que estábamos hablando del tema de Colombia. Bueno, pues claro, si juntamos un planeta con una tendencia a crecer, con una tendencia a acumular cada vez mayores beneficios, con unos recursos limitados, tenemos la ecuación perfecta para que los derechos humanos empiecen a ser vulnerados por todas partes. Y de hecho ya estamos viendo que los asesinatos de líderes ambientalistas son el pan nuestro de cada día en muchos países. ¿Por qué? Porque los recursos naturales, la protección de lo que nos da de comer, de los bosques, de las tierras, se está volviendo cada vez más crítica, porque los recursos son menguantes y la población es creciente. O sea que si no sabemos atajar este problema, pues vamos a vernos en una humanidad que entra en un círculo vicioso de violencia. Pero no es la primera vez que los seres humanos nos encontramos en una situación de extrema violencia. Y de hecho mucha gente está empezando a hablar de recuperar la idea de la era axial. La era axial se la llama a esa era que hay en torno al siglo VI a.C., en el cual empiezan a aparecer diferentes pensadores en diferentes culturas, como Buda, Lao Tse, como Sócrates, la filosofía griega, y empiezan a hablar de normas morales, de cómo el individuo debe ser más virtuoso y más bueno para atajar la violencia y la falta de valores. Se cree que en la era axial es un momento en el cual la violencia había llegado a unos extremos muy importantes y hubo una reacción en todo el planeta de diferentes culturas a la vez, curiosamente, para reaccionar contra esa violencia. Y aquella violencia de la era axial pues se va desarrollando en los imperios que empiezan a surgir después de unos siglos después de la aparición de la agricultura. Empiezan a aparecer la esclavitud, el patriarcado, las culturas dominadoras, la guerra, y una espiritualidad en la cual las diosas de la tierra y de la fertilidad son sustituidas por dioses guerreros, dioses de la guerra, ¿no? Ese tipo de cultura violenta empieza a crecer a partir de, bueno, creo que es el 6000 a.C., y en la era axial, digamos que llega a su culmen, hasta que empieza a surgir esa reacción en contra de la violencia. Bueno, pues es posible que estemos viviendo o tengamos que empezar otra era axial, que estamos empezando un mundo en el cual podemos deslizarnos de forma muy peligrosa hacia la violencia por este problema de que los seres humanos empecemos a entrar en una guerra por los recursos, y hacia la violencia hacia la naturaleza, ¿no? Porque nuestra cultura es enormemente violenta hacia la naturaleza y la destrucción que estamos causando en la naturaleza no ha tenido parangón en la historia humana. Y ahora que estamos en el límite es el momento en que empieza a surgir la reacción y que empiecen a surgir también desde la espiritualidad pensadores y corrientes y personas que aporten una nueva forma de ver, una nueva forma de concebirnos y una forma nueva de ser desde lo material hasta lo espiritual. Y bueno, pues nada, me alegro mucho de que en la Iglesia Católica, tanto el actual Papa como muchos otros sectores estén empezando a caminar por este sentido. Y bueno, no solamente ellos, sino también otras personas desde ámbitos laicos, pero espero que esto sigamos convergiendo en muchas cosas. Pues muchas gracias y... Aparte de la agenda, lo fundamental es lo que ha explicado Margarita, son los artículos que vienen y demás, ¿no? Trata fundamentalmente de eso. Sirve de agenda también, pero lo que tenemos que ser fundamental es lo que ha explicado Margarita y tal. Bueno, ahora llega el turno de ustedes, si quieren comentar alguna cosa y tal, y que responda aquí la que sabe. Bueno, no, sí, la verdad es que sí que me encantaría que hubiera un poquito de debate, porque ha sido un poquito lanzar ideas.
yo te quería preguntar, ¿la ciencia tiene contemplado que si los seres humanos, las personas, ahora en este momento, empezáramos a cambiar individualmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de vida, incidiríamos suficientemente, porque empezarían minorías, empezarían pequeñas minorías a cambiar sus formas de vida, su sistema de transporte, de consumos, no aire acondicionado, no coche, no esto? En caso de que unas minorías empezaran y se sumaran poco a poco más gentes, la ciencia contempla cuánto tiempo este comportamiento de estas personas incidirían en frenar un poco el deterioro ecológico. Bueno, ¿Puede ser esto cuestión de siglos o no? Bueno, eso es una pregunta muy difícil porque estamos hablando de todo, ¿no? Tanto del cambio climático como biodiversidad, como población, ¿no? Hombre, deberíamos haber empezado antes. Casi todos los estudios que se han hecho sobre límites de crecimiento, lo que se llama la huella ecológica, por ejemplo, y otros índices de sostenibilidad, indican que ya hemos sobrepasado la capacidad de la Tierra. Eso significa, es como si tú tienes un bosque y sacas cada año 10 toneladas de madera, y con eso tu bosque se mantiene siempre bien, sano y con la misma superficie. Si sacas 11 o 12, puedes hacerlo durante unos años, pero tu bosque cada vez se hace más pequeño y tus pinos se deterioran. Entonces, cuando vuelvas otra vez a consumir cada vez menos, vas a tener que pasar por una época en la cual no puedes sacar 10, vas a tener que sacar 8, 6, 5 para proteger tu bosque. Y bueno, pues vas a tener que estar en una época en la cual has superado tu límite y ya no estás en el óptimo en el que te podía dar. Y bueno, pues es posible además que si sobreexplotas mucho, pierdas el suelo fértil, tengas plagas, es decir, que vas a tener problemas. Ahora mismo hay un consenso muy claro en que hemos superado los límites sostenibles del planeta, hace ya tiempo. No sé si fue en los años 80, 80 y tantos, cuando lo superamos, de diversos indicadores mezclados. El cambio climático, por ejemplo, es uno de ellos. Si hubiéramos seguido emitiendo lo que las plantas y animales podrían más o menos absorber, podríamos haber seguido consumiendo combustibles fósiles a un ritmo moderado muchos años sin alterar el clima. Ahora ya lo hemos alterado. Las pesquerías, por ejemplo, están colapsando. Entonces, no sé si el 75% de las pesquerías o han colapsado ya o están a punto. Entonces, una vez que colapsen, pues ya ajo y agua. O sea, ya no vamos a poder comer pescado como antes. Y si las queremos recuperar, tendremos que pasar por años en los cuales pues, hagamos políticas importantes, pues fuera redes de deriva, fuera esto, lo otro. Hay muchas cosas que ya no podemos evitar. Otra cosa es el desastre total. O sea, yo creo que entre el desastre total y el tener un planeta como el que tenían nuestros abuelos, pues hay grados. Entonces, si empezamos ahora a hacer cosas, podemos salvar muchos platos. No quiere decir que nos vayamos a extinguir en masa. Tampoco es el apocalipsis. Entonces, bueno, si ahora mismo empezamos a hacer un montón de cosas, pues podemos llegar a salvar los ecosistemas hasta un nivel enorme, ¿no? Y además también es verdad que muchas cosas se recuperan con gran facilidad. Por ejemplo, si tú pasas la agricultura, la pasáramos a la agricultura orgánica con las mejores técnicas que ahora mismo hay de agroecología, pues igual en 10 años se ha revertido la pérdida de suelos y gran parte de la biodiversidad de los campos de cultivo, que ahora mismo está absolutamente destrozada, se habría recuperado en 10 años. O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer. Las pesquerías, bueno, una vez que colapsan es más complicado, pero bueno, por ejemplo, cuando el desastre del Prestige en La Coruña hubo, creo que estuvieron 5 años sin pescar. Y bueno, por el tema de la contaminación. Cuando volvió a pescar la gente y a mariscar, se dio cuenta de que aquello se había recuperado enormemente. O sea, que los mares se recuperan cuando la presencia humana se retira. La tierra se puede recuperar, hay muchas cosas que se pueden recuperar. Pero claro, hay que ponerse. El problema es que llevamos 40 años conociendo estas cosas y no haciendo nada. Entonces así no se recupera nada, ¿no? Pero bueno, no sé si contestaba. Sí, gracias. Yo creo que
habría que, con perdón, voy a decir una barbaridad, cargarse a todos aquellos que impiden que estas técnicas que se podrían poner en marcha, como tú dices, se pusieran ya. Si no se ponen es porque no se quiere. Entonces, yo creo que a lo mejor tardábamos menos en hacer una pequeña limpieza de los impedimentos económicos que son los que... Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en la vivienda, pues se puede ahorrar un montón de energía con medidas muy sencillas. En las ciudades, en la agricultura, la verdad es que es tremendo lo que se puede hacer, porque además la agricultura tiene un impacto brutal sobre los ecosistemas. Pero también es verdad que si te cargas esos 5, igual te tienes que cargar después también a todos los que tienen la mentalidad completamente errónea de que esto es lo que hay que hacer porque si no nos morimos de hambre. Porque claro, si adaptas estas técnicas igual pierdes un 10% de beneficios. Un 20, vale. Pues compensa, hombre, claro que compensa. Solo por todo lo que te ahorras de limpiar, de enfermedades, no sé qué, claro que compensa. Pero es que estamos en un sistema del máximo beneficio y los 2 céntimos aquí o allá, y yo voy al supermercado también, ¿no? Y elijo el que es 2 céntimos más barato. O sea, que son muchísimas mentalidades las que hay que cambiar, además de sustituir a 4 por ahí arriba, ¿no? Que igual no hace falta pegarles el tiro, pero bueno, meterles en la cárcel igual no se puede bien. Eso sí que era justo. Me gustaría saber su opinión acerca de los nuevos. Sí, está dentro de... Sí, bueno, no sé si... Bueno, yo los alimentos transgénicos, la verdad es que he escrito bastantes cosas sobre ellos. Bueno, yo soy física, no bióloga, no los conozco muy en detalle biológico, pero desde el punto de vista de lo que es la agricultura, a mí me parece, pues como las nucleares, una tecnología fallida que por suerte me da la impresión de que no funciona. A ver, claro, con los alimentos transgénicos hay que ser un poco sutil, porque no es lo mismo, no toda la transgenia es igual. O sea, hay diferentes técnicas y diferentes grados de manipulación. Y a mí lo que me parece es que como científica, yo no entiendo cómo se puede coger el ADN y se puede coger un trozo de una especie y pegarlo en otra especie y decir que después eso lo vas a soltar en los ecosistemas y tienes absoluta seguridad de que no va a pasar nada. Porque yo como física, el problema de las 3 partículas con su interacción gravitatoria mutua, sé que es caótico y que no hay forma de saber cómo se va a comportar eso en el futuro. Y pensar que un ADN y una cosa tan complicada como un ecosistema, alguien puede decir que eso lo va a controlar, pues no sé, o sea, me parece jugar con fuego. O sea, los ecosistemas son complicadísimos, la vida es complicadísima. Y a mí me parece que todavía estamos en pañales para entender la vida. Porque a duras penas estamos entendiendo la física. O sea, que la biología nos quedan cosas por entender a patadas. Y o sea, a mí me da la impresión de que la industria ha invertido muchísimo en esta tecnología, que bueno, está bien porque se ha aprendido mucho, pero quieren resultados rápidos, y quieren patentes rápidas, y quieren sacar dinero rápido. Y claro, las cosas no son tan rápidas. El conocimiento científico lleva siglos, no solamente décadas. Entonces, por mucho dinero que inviertan, a mí me parece que están jugando con fuego. Y sobre todo los transgénicos que se han puesto en el mercado, pues es que la verdad es que es muy burdo lo que hacen. O sea, porque básicamente están el maíz y las hojas resistentes a herbicidas. Creo que el algodón también es resistente a herbicidas, ¿no? Y básicamente lo que han hecho es hacer que las plantas resistan a los herbicidas. O sea que lo que hacen es que tú sigues echando herbicidas y tu planta no se te mueve. O sea que al final lo que hacen es estimular que la gente eche muchos herbicidas y además los de la casa que patentan la semilla. Que bueno, Monsanto, que es la principal, la que ha introducido los transgénicos, es la que vende el Roundup, que Monsanto inicialmente no vendía herbicidas, sino semillas. Entonces dijo, ¿cómo me meto en el negocio de las herbicidas? Pues vendiendo la semilla con el herbicida, y así me meto en este negocio. Vale, muy bien, muy legítimo, porque son empresas, pero es que eso no pueden venderlo como avance para la humanidad, porque es que echar herbicidas sabemos que no es un avance para la humanidad, es que es un retroceso. Es una idea
aprendizaje que, bueno, igual en su momento no se sabía hacer algo mejor, pero es que realmente hay otras cosas a las que podemos llamar progreso que envenenarlo todo. Y claro, es que ese herbicida está creando resistencias, entonces lo que estamos haciendo es que los herbicidas ya no sirvan y tengamos que entrar en una carrera de armamentos y echar cada vez más. Y luego también está el maíz, que me parece más preocupante, porque el maíz BT lo que hace es meter dentro del maíz el genoma de la bacteria BT, que es una bacteria natural, que es un pesticida natural que se utiliza en la agricultura orgánica, por ejemplo, y que es una bacteria que parasita a todos los leptópteros, a todas las mariposas. Y claro, lo que están haciendo es que en lugar de tener que dispersar por el aire el veneno, el pesticida, lo que hacen es meterlo en el grano de maíz, con lo cual el insecto está constantemente en contacto con el grano de maíz y con el veneno del BT, con lo cual la resistencia es mucho más fácil que se produzca. Todavía no se ha producido, por lo menos con el BT, pero el día que se produzca la resistencia del gusano del taladro del maíz al herbicida, al BT, pues es que tenemos que todos los lepidópteros pueden volverse resistentes a una bacteria que les parasita. Y claro, eso puede ser una debacle. O sea, porque es que jugar con los ecosistemas es muy peligroso, porque esos genes de resistencia a los parásitos son vitales para controlar a los predadores. O sea, en los ecosistemas siempre hay, si tú tienes un gusano, tienes al que se come el gusano, y si tú tienes una avispa, tienes al pájaro que se la come, etc. O sea, que esos equilibrios entre poblaciones es lo que hace que en la agricultura ecológica se pueda producir sin venenos, y se produce igual. Hombre, igual no, es un poco más complicado y más difícil, pero se produce, y se producen en producciones muy similares. Cuidando la biodiversidad, porque la biodiversidad está para algo. O sea, los transgénicos rompen la barrera entre especies. Y la naturaleza hace lo contrario. La naturaleza crea diferentes especies y crea la barrera entre especies. ¿Y por qué crea la naturaleza la barrera entre especies? Pues porque la biodiversidad es vital. Si tú tienes que todas tus plantas de patata son iguales, llega una bacteria que parasita esas plantas de patata y se te mueren todas. Por eso la naturaleza crea biodiversidad. Y sin embargo la agricultura química y los transgénicos hacen todo lo contrario. Todo igual, todo uniforme y todo la carrera de armamentos de los pesticidas y los herbicidas, en lugar de hacer lo que hace la naturaleza, es no necesitar mantener el equilibrio, o sea, no matar a todo con medios químicos, sino hacer que unas cosas controlen a otras. Entonces, los transgénicos, igual que la agricultura química, a mí me parecen un atraso. Parecen tecnologías fallidas, porque, fallidas, no son fallidas, tampoco han dado grandes resultados. Porque la producción de la soja ecológica y el maíz transgénico y el maíz son incluso peores que las del no transgénico. O sea, que no han conseguido grandes resultados. Y de hecho, cada cierto tiempo nos vienen que si la patata, que si los supersalmones, que si no sé qué, con grandes descubrimientos que van a salvar a la humanidad del hambre, y luego al final ni producen más, ni salvan a la humanidad del hambre, ni son maravillosos. Porque imitar a la vida no es tan sencillo, y mejorarla no tiene que importar. Entonces, pues eso, y que lo que tenemos que hacer es ir hacia otra agricultura que vaya completamente en el camino opuesto. En vez de despreciar a la naturaleza y decir que nosotros ahí, con un cortapega de genes, vamos a ser más listos que nadie, que es ese antropocentrismo de siempre, del ser humano, que listos somos, qué tecnología tenemos, imitar a la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Biodiversidad. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Equilibrio entre especies. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Nutrir el suelo. Y no usar el suelo como un vertedero en el cual metes tus abonos químicos, lo destrozas todo, empobreces el suelo. Estamos dejando que los suelos del planeta se deterioren, que es la cosa más absurda, más estúpida que hace la humanidad, que es otro de los grandes límites, que es tan importante como el cambio climático y la pérdida de suelo fértil, que es absurdo. Y nada, y luego pensamos que vamos a producir todo con nuestras máquinas y nuestros abonos que se producen con petróleo. Ahora mismo, cuando el petróleo se empieza a abandonar. O sea, hemos hecho una agricultura transgénica, química, etcétera, completamente dependiente del petróleo en todos sus eslabones, y con eso vamos a ser más listos que nadie. Bueno, pues por suerte el petróleo nos va a abandonar y vamos a empezar a ser un poco más humildes y a decir, vamos a aprender de la naturaleza, vamos a no destrozar los ecosistemas, a
antes de conocerlos, porque la verdad es que son para quitarse el sombrero. Y bueno, pues eso es la agricultura que los transgénicos. Yo voy a hacer una pregunta. Oye, una de las expresiones mayores del antropocentrismo es eso que decía la Biblia de dominar la tierra y demás. Y te lo dice mucha gente que está, por ejemplo, a favor de la energía nuclear, como que podemos controlar todo, que podemos dominar la tierra. La gente que está por aprovechar los bosques muchísimo más de lo que producen, dice lo mismo, que se puede reproducir infinitamente, etcétera, etcétera. Yo creo que ha hecho eso tanto daño o más que el tema ese que has comentado más de la división esta de espíritu y materia y estas historias. Yo creo que ha hecho mucho más daño. El dominar la tierra. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Hombre, es posible que la mentalidad dominadora no nace con la Iglesia Católica, ni mucho menos, viene de mucho antes, ¿no? De hecho, bueno, el mismo Sánchez Reyes y Durán, no sé si conoces el libro En la espiral de la energía. Es un libro que recomiendo enormemente, además es gratuito, lo podéis encontrar en PDF en internet. Y habla de cómo aparecen las culturas dominadoras en el 6000 a.C., quizá por un cambio climático, una situación en la cual hubo una competición muy fuerte por los recursos y algunas culturas desarrollaron la guerra, desarrollaron la diferencia de clases y la dominación también de la naturaleza, ¿no? Y cómo estas culturas dominadoras se van extendiendo por todo el planeta y bueno, pues también las religiones monoteístas como el cristianismo beben de esas creencias que son anteriores, ¿no? Esas culturas de dominio sobre la tierra en lugar de equilibrio con la tierra y de convivencia y de interrelación con la naturaleza, ¿no? Que eran anteriores, ¿no? Que también dicen que hubo civilizaciones, o sea, hubo civilización agrícola, ciudadana y relativamente compleja antes de estas culturas dominadoras. O sea que la agricultura no está necesariamente ligada a la dominación de la tierra, ¿no? Que existieron culturas pacíficas y no dominadoras y en equilibrio con la tierra, con esa mentalidad de respeto hacia la naturaleza antes de que empezara el dominar la tierra, ¿no? Te quería preguntar que he leído el otro día un artículo que han prohibido los glifosatos en ciertos países del norte de Europa. ¿Qué han observado para llegar a esa prohibición? Que aquí parece que... Pues la verdad es que no estoy muy al día, no me han Me hecho parece que lo caso. ha prohibido Bélgica, Holanda, Sí. parte de Alemania, Francia. El glifosato, cuando empezó, yo recuerdo que cuando empezaron con los transgénicos, el glifosato tenía fama de que era un herbicida relativamente bondadoso. O sea, venían de utilizarse herbicidas más permanentes que tardaban más en desintegrarse y el glifosato tiene un tiempo de vida relativamente corto y se considera un herbicida mejor. Lo que creo que ha cambiado es que últimamente están surgiendo muchos estudios, sobre todo en las zonas sojeras donde se está utilizando mucho el glifosato, de enfermedades ligadas al glifosato. O sea que la buena fama del glifosato se ha perdido. Se está demostrando que el glifosato tiene efectos mucho peores, que es cancerígeno, que altera, a una vez descompuesto, altera el metabolismo de las proteínas y sobre todo, bueno, pues en las zonas sojeras se están cometiendo barbaridades dispersando por el aire encima de las viviendas, encima de los colegios y bueno, pues hay malformaciones, enfermedades y cosas muy importantes, ¿no?, que están surgiendo aquí. Pero la verdad es que no sé exactamente, no tengo muy claro cuál es la... Sí que sé que el glifosato tenía un permiso por no sé cuántos años que expiró y por eso en la Unión Europea se está planteando volver a renovar el permiso o no. Y creo que ahora mismo, el año pasado hubo una campaña en contra de que se renovara este permiso y ahora mismo se ha renovado por un año o por 2 años, ¿no? No temporal, vamos, por poco. Se le ha dado ¿cómo se llama? Bueno, no sé, una moratoria. Pero bueno, la verdad
Yo creo que eso no lo sabe nadie. Nadie. No lo sabe nadie. Y bueno, hay gente que habla de 2000, como había antes del siglo XX, pero es muy difícil, depende de cómo. Depende de cómo. Si ahora mismo empezamos a reconstruir la fertilidad de las tierras y a cultivar de otra manera, pues podemos alimentar a mucha población. Si nos quedamos sin petróleo y si intentamos seguir con la misma agricultura erosionando, pues es que perdemos capacidad de carga. Si vamos a una dieta vegetariana o con pocos productos cárnicos, pues podemos alimentar a más gente que con menos. Es muy difícil, porque es que, yo no sé, he visto algunos artículos, pero es que no lo sé. No doy credibilidad a unos a otros porque hacen cálculos muy por encima y es que es una cosa muy compleja. ¿Qué podemos hacer? No, y una reflexión, tampoco es pregunta, ¿no?, a lo que tú estabas diciendo hace un momento. O sea, si ese progreso en la agricultura de los transgénicos, de los abonos y demás, conllevan a que 1.000 millones de personas se mueran de hambre, entonces, o sea, la humanidad, ya no hablo los dirigentes, pero nosotros y todo, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué progreso es ese? ¿Qué progreso es en la agricultura y en todo lo que tú quieras? Porque el progreso tiene que llevar a dignificar la vida de las personas. Entonces, es que a mí ya hay ahí, ¿no?, decir, ¿qué está pasando? No es una pregunta, no, sino que puedes, Sí, no sé, completarlo. Pero sí, porque, por ejemplo, hay gente que defiende los transgénicos o el modelo agrícola actual diciendo que si no, no podríamos alimentar a la humanidad, porque sí que es verdad que en su día doblaron los rendimientos respecto a lo que cultivaban nuestros abuelos, ¿no? Pero claro, es que este modelo ha producido mucho, pero no alimenta a la humanidad. Sigue habiendo hambrientos, no acaba con el problema del hambre. Es más, incluso a veces lo agudiza, porque hace que los campesinos que vivían una vida modesta, con mucho trabajo físico, pero relativamente bien alimentados de su tierra y vendiendo sus excedentes en el mercado, lo que hace el modelo industrial es hundirles con los bajos precios de productos importados, comprar sus tierras y meter agrobusiness con grandes extensiones de tierra, cultivadas con tractores, con químicos, con muchísima energía de petróleo por medio y claro, dejar a la gente sin trabajo, con lo cual se tienen que ir a las ciudades y son completamente dependientes y no pueden alimentarse a sí mismos. O sea que la producción de alimentos no es lo mismo que alimentar a la gente. Tú puedes producir mucho y causar muchísima hambre, porque la gente no tiene dinero para comprarlo y no puede producir porque no tiene tierras. Y no puede vender sus excedentes en un mercado pequeño porque no le dejas. El mercado está ocupado por cuatro transnacionales y es que además es que es brutal la concentración que hay en la alimentación. O sea que sí, que este modelo no alimenta al mundo, así que vamos a buscar otro resumen. Claro. ¿Abogarías tú por volver a lo que era, lo que tú dices, una agricultura familiar, lo que tú has dicho, aquí cultivas, lo que me sobra, los excedentes yo lo vendo para poder comprar otras cosas? O sea, ¿cómo sería, qué es lo que tú piensas que podría ser que se volviera a que no se muriera la gente de hambre? O sea, porque lo copan 4 multinacionales, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves eso? Yo es que o sea, a veces lo pienso y yo digo, ¿qué se podría hacer? O sea, volver otra vez a nuestra agricultura de los pueblos de Castilla. Yo procedo de un pueblo, ¿no? Donde los agricultores, lo que tú dices, antes no se echaba tantísimo abono, era una agricultura más ecológica y bueno, no sé, quizás a lo mejor efectivamente las maquinarias, tractores, cosechadoras, etcétera, etcétera, pues ha facilitado la vida de esas personas, de los campesinos. Pero por otra parte, hay tanto paro, hay tanta... Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es en el ámbito de la agricultura, por ejemplo? Bueno, yo soy partidaria de lo que llaman agroecología, que es un modelo de agricultura opuesto al industrial y que se basa en la ecología de la agricultura y hacer las paces entre la ecología y la agricultura. Y sí, se basa en explotaciones menores, en campesinos bien formados, porque para ser un buen agricultor orgánico tienes que saber más que solamente echar lo que te dicen.
campesinos, tampoco que el 80% de la población sea campesina, porque bueno, espero que podamos mantener maquinaria agrícola, que no tengamos que volver a las hoces, porque hay cosas que sí que eran muy penosas en la vida de nuestros abuelos, ¿no? Pero no pasa nada porque dedicamos más gente a la agricultura, con una agricultura de mayor calidad, con una agricultura mucho más cercana a las ciudades, o sea, que los campesinos abastezcan a las ciudades como se hacía antes, que Tudela, por ejemplo, abastecía de verduras a Valladolid hasta los años 70. Y que nos abastezcamos mucho más del entorno y creemos mucho más empleo rural. Y de hecho, bueno, hay países como Francia que ha apostado mucho por ese modelo y en Francia son muy habituales los mercadillos de campesinos y hay mucha más gente que aquí, bueno, igual no es mayoritario, pero hay más gente aquí que aprecia la producción de sus campesinos. Paradójicamente, Francia es la que está monopolizando todo el mercado de la alimentación y todos los supermercados en España, ¿no? Con Carrefour, con Guía, bueno, los capitales franceses, no, bueno, eso no es Francia, ¿no? Los capitales no tienen parte, pero bueno. Pero que a mí me parece que se puede volver a ese modelo y no es dramático. Y tampoco nos tenemos por qué morir de hambre, porque la agricultura orgánica, eso, produce un poco menos, pero produce cosas de más calidad, o sea, que por hectárea, quiero decir. Sí que es verdad que, bueno, pues el tema de la maquinaria y del petróleo hay que verlo, pero, bueno, yo he estado haciendo algunos estudios bueno, he hecho uno en concreto con una granja que igual conocéis, la ganadería Crica en Vejeces, comparándola con una ganadería convencional y usan 3 veces menos energía por litro de leche producido. Bueno, pues es un modelo a seguir, con eso ya aguantamos el declive del petróleo hasta 2050 por lo menos, o un poco más. Y bueno, pues que sí, que tampoco tenemos por qué volver otra vez a coger todas las cosas de la vida del siglo XIX si transitamos hacia un modelo pues, un poquito más. Y eso sería muy interesante también para todas las zonas donde se pasa hambre, el que la agricultura está globalizada cediera y se hiciera una agricultura mucho más local, porque no estarían tan sujetos a tener que exportar soja para nuestras vacas o para nuestras ovejas o nuestros pollos y podrían alimentar mucho mejor a sus poblaciones. Pero ¿es rentable eso? Pues mira, a día de hoy la ganadería Crica es la única ganadería que vende leche en toda la provincia de Valladolid. Ahora que ha cerrado Claudio. Hombre, hay que comprárselo a esa gente, no a Lauki. Digo, hay que comprárselo a esa gente que produce y que no a las multinacionales. ¿Perdona? Que hay que comprárselo a esta bueno, gente. sí, claro. Es que claro, el modelo actual, bueno, yo no sé si es rentable para 4. Claro, ese es el problema. Entonces no da empleo, dentro del hueco pasan de Vamos a nosotros. buscar siempre los bajos costes, vamos a mirar siempre los supermercados más baratos. Ahora mismo, claro, esta ganadería, bueno, es que soy un poco fanática de ellos, siempre estoy. Pero, claro, son muy inteligentes porque el modelo industrial lo que hace es que tú produzcas muchísimo, pero eres solamente en el eslabón de la cadena. Entonces, produces muchísimo, pero compras muchísimo más. Entonces, ¿para qué te sirve producir 35 litros por vaca si resulta esa vaca come soja, come piensos, come no sé qué, que le salen carísimos, que vienen del otro extremo del planeta con una cantidad de petróleo por todas partes del transporte enorme? Entonces, claro, produces mucho, pero no te quedas con nada. Entonces, ellos lo que han hecho es decir, bueno, pues yo voy a una vaca que come los rastrojos, que come no sé qué, que come alfalfa, aveza y produce la mitad, exactamente la mitad de leche. Pero claro, es que no gasta nada. No gasta nada. Porque la cebada, no sé qué, pues es de aquí. Entonces, claro, al final eso es lo rentable. Y sobre todo cuando ahora es que sube el precio del petróleo y suben los insumos, es cuando dices, es que esta ganadería es rentable. Es la agricultura ecológica y la agroecología, que es más radical, digamos, que eso la agricultura ecológica. Es rentable porque te quitas insumos, te quitas portes, te quitas no sé qué, y ellos van directamente de la tierra al consumidor, con toda la cadena de valor, con la elaboración, con el transporte, con la distribución. Claro, se saltan a las multinacionales, se saltan intermediarios, se saltan todo, y ahí es donde sale rentable. Claro, si tú haces agricultura ecológica y vendes a Carrefour, pues no te sale rentable, porque Carrefour hace lo que quiere contigo, igual que con el otro. Y no sale rentable ni convencional, ni ecológico, ni ninguno. Todos salen precios ellos que quieren
funciona es ir directamente y saltarse toda esa globalización tan demencial que al final solo beneficia a Wall Street. ¿Y dónde se pueden comprar los productos de Clica? Ah, pues mira, en la cooperativa de Cogerme, no, hay varias redes de consumo y tiendas, hay redes, una de las cosas mejores que podemos hacer es apuntarnos a una red de consumo de productos ecológicos. Hay varias en Valladolid, hay como 10 de grupos, ¿no? No sé, si queréis me paséis un correo electrónico y os paso los contactos, que hace poco me los pasaron. Y hay tiendas ecológicas pequeñitas donde sí que se puede comprar. ¿A dónde? Bueno, pues en Comesano Come Justo, de bote en bote, en Canta, en Ecolán, Azacán. en Ecogerme, que está ahí en Girón, en Azacán, hay bastantes sitios en Valladolid. Aurora. Yo solo quería que nos dijeran las cuatro multinacionales de alimentación para no comprarlo. ¿Y qué podemos hacer a nivel personal para seguir en este modelo de ecológico? Pues es que las 4 multinacionales, mira, hay un artículo buenísimo, pero no sé si está público en internet, que ha sacado en Fugen, la revista de la Fundación Hogar del Empleado, un nombre de Veterinarios sin Fronteras. Es un artículo fantástico, que es que habla del monopolio de la alimentación y es que pone los pelos de punta. Porque, bueno, es que está prácticamente todo monopolizado, desde las semillas hasta los insumos, hasta las razas animales. El 80% de los pollos que comemos son la raza de una empresa. Bueno, cosas de ese estilo. Y es que cada vez está más monopolizado, pero es que en cuatro. ¿Y cuáles son? Bueno, pues es que todos los supermercados, todo lo que son supermercados, lo que no son la tienda familiar de barrio, prácticamente son multinacionales. Y bueno, ahora Eroski, por ejemplo, está cediendo y Carrefour está adquiriendo cada vez más negocio. Están los alemanes, bueno, en el transporte de granos, por ejemplo, está Cargill, que prácticamente domina la mitad del comercio mundial. Yo creo que es muy difícil salirse. Por ejemplo, creo que la única de galletas que queda todavía en España es Bullón. Bullón todavía no ha vendido. El Lactalis está comprando todo el sector lácteo español. Creo que es un 35. Entre el Lactalis, Pascual y Asturiana. Yo creo que o te sabes completamente y vas a este tipo de cosas muy locales, muy o ecológicas, que todavía en lo ecológico estamos resistiendo y hay mucha gente concienciada que está buscando esas cadenas directas, o la verdad es que es muy complicado, porque cuando vas al supermercado son prácticamente todo. De todas maneras, cuando compras en las tiendas de... Estamos por allá, Perdón. palabra después. Bueno, yo también quería hacer como un comentario, una reflexión sobre todo esto que has dicho de la agricultura ecológica. Yo estuve un tiempo viviendo en Barcelona y allí está bastante desarrollado, hay muchas redes de consumo solidario, muchos países que cultivan, incluso hay supermercados enteros exclusivos de agricultura ecológica, bio, supermercados enormes. Pero luego la realidad es cerca, porque yo a veces intentaba ir a hacer la compra y no podía, de lo carísimo que era. Es muy caro. Y yo cuando colaboraba con alguna red de estas de consumo solidario y iba a estos supermercados, yo veía el perfil de la gente que iba y era gente de poder adquisitivo alto, porque es que era muy caro. Yo intentaba, a lo mejor, una compra muy básica, unos espaguetis con tomate y poco más, y era carísimo. Entonces, la gente ellos que no es que se oponga a ese tipo de agricultura, todo el mundo desearíamos esos productos porque favorecen el medio ambiente, favorecen las condiciones de trabajo, favorecen nuestra salud, pero los productos no que son. Y el perfil de los compradores, de tanto esas redes que hemos puesto como esos supermercados, era claramente un adquisitivo alto. Sí, en eso tiene razón. Es que es así, por eso no triunfa. Pero la verdad es que a mí me parece un auténtico milagro que exista. O sea, que es que cómo no va a ser claro, si es que tiene todo en contra. O sea, aquí, por ejemplo, en Castilla y León, la Junta, no sé, si no lo torpedea, es porque la sensibilidad cero, ayudas ninguna. Luego está el tema de las ayudas de la PAC, que lo distorsiona todo. Entonces, el precio que pagas por los alimentos no tiene nada que ver con... La distribución es tan complicada, es todo tan minoritario. Claro, cuando eres muy chiquitito, pues es que al
no tiene que ser caro, no queda otra opción. Y no es porque se quiera convertir en un lujo o que haya mala idea, es que es muy complicado. Pues es David contra Goliat. Entonces el día que empiece a ser un poco más fuerte, se podrán bajar precios y será competitivo y no sé qué. Pero ahora mismo es muy complicado. No, yo no sé si eso tiene remedio. Las dos últimas palabras, Pilar y Mariana. Lo que quería preguntar es que, por ejemplo, lo que compramos en las tiendas de barrio, de toda la vida, la frutería, la carnicería, todo, por ejemplo, si yo compro un pollo en mi carnicería, también viene de una multinacional, aunque sea, eso está servido por una multinacional de una granja tal, que la tiene esto o... Hombre, en el tema de los productos frescos, bueno, yo estoy hablando por el artículo porque tampoco lo conozco demasiado. En los productos frescos y en las tiendas de barrio, yo creo que la concentración es mucho menor, o sea que ahí ya son producciones de granjas que pueden ser grandes, pero no pasan por esta gran distribución. Lo que ya es muy complicado son los productos elaborados. Y de hecho, si te fijas en las tiendas pequeñas, cada vez hay menos productos elaborados. Son galletas, conservas, hombre, todavía siguen existiendo fábricas normales, digamos, que no son estos grandes conglomerados, pero bueno. Yo conozco un poco, te sigo con esta pregunta que enlazada está. Por ejemplo, las ganaderías en el norte de León, que han quitado que no te oye. En la ganadería del norte de León ha quitado el cupo de leche. No todo el mundo puede producir leche, porque no les dejan. La Unión Europea no deja. Entonces la están dedicando a carne y claro, yo sé que hay gente en mi pueblo que dice, oye, que hoy he vendido 2 terneros, sube a Boñar que mañana va a haber carne de estos terneros que yo les veo gastando todo el día porque ya no les llevan, ya no les tabulan, sino que están todo el día, y yo les veo que solo están comiendo hierbas. ¿Hasta qué punto eso es una isla en medio de un océano grande? Bueno, sí, claro, eso es muy interesante siempre y cuando puedas saber que realmente viene de tu local, y hay muchas cosas que no son ecológicas, pero es una producción muy buena, muy respetuosa, ¿no? Porque no cumpla esos... Hombre, yo creo que el tema de la agricultura ecológica fue una batalla perdida. Cuando empezaron a surgir los problemas con los pesticidas, en lugar de decir vamos a prohibir los pesticidas y las cosas que son malas, se dijo no, vamos a poner una etiqueta de producto ecológico a lo que sigue estas reglas y es sano. O sea, que es injusto, ¿no? Porque no todo el mundo puede acceder a eso. Entonces, ¿por qué no prohíbes lo que es malo para todos? En vez de decir, hago una etiqueta de cosas sanas para los que no pueden. Pues sí, es injusto y es posible que haya mucha gente que lo hace bien, pero no puede entrar en esas etiquetas tan estrictas de lo ecológico que son tremendas. Que son una carga para... Pero bueno, no lo sé, hay veces que hay que aguantar con lo que hay, ¿no? Mariano. Que es un poco en la línea de que ha dicho esta mujer, que todo esto está muy condicionado también en nuestra manera de consumir. Por ejemplo, eso de yo me niego a ir a las grandes superficies y compro en las tiendas de barrio, y también pensando que algún día a lo mejor yo no voy a poder ir y voy a tener que servirme de esa. La cantidad de puestos de trabajo que crean o que había antes de las tiendas pequeñas es muy importante. Y luego también eso, el que comprar las cosas elaboradas, y perdonad que os haga una cosa que leí, a lo mejor muchos lo sabéis, por ejemplo, el comprar el pollo, en lugar de comprar los muslos o las pechugas, por separado, comprar el pollo entero. Y yo leí, no me acuerdo dónde, de que se estaba haciendo que lo que se deja lo que dejamos nosotros va y que prácticamente lo regalan, y que eso estaba hundiendo a los campesinos que criaban pollos, porque toda la carcasa y todo eso, en las condiciones que viven la gente, pues a lo mejor, pues no sé si pues eso, que el pollo sí le valía 5 €
datos reales, ¿sabes? Y entonces habían hundido la producción de estos pequeños criadas de pollos o de animales, porque claro, nosotros aquí, además que viene todo envasado, además que son restos a tirar, eso de decir un pollo entero. Y ahora es que la gente ya no compra un pollo entero, no compra un pollo entero, pues porque claro, porque tampoco sabe ya, iba a decir ni partines ni sabe que, bueno, te pueden dar. Pero si fijáis en las carnicerías, ya prácticamente no tienen ni pollos casi a la vista. Tienen las pechugas, tienen los muslos y ya está. Y bueno, yo creo que, bueno, que es una responsabilidad muy nuestra, en nuestra sociedad rica, el estar siempre comprando todo enlasado, montado, vamos ya, que no hacemos las comidas y que tiramos muchos restos. Bueno, perdonad. Esa es la idea. Sí, no, Ahora comenta, venga. Yo muchas veces en este tipo de conferencias y de charlas, que gracias a ellas la gente vamos cambiando de mentalidad, pero salgo un poco desesperada porque veo que esto no va ni para adelante ni para atrás. Y cuando te estaba escuchando antes me da la sensación de que estamos en un momento de comienzo de un posible caos, no vamos a ponernos... Entonces, los estados lo saben, creo que lo saben. La ciencia, ya que es usted científica, la ciencia ha hecho saber a los estados el momento en el que estamos, que me imagino que sí que lo habrá hecho. La ciencia se implica porque hablamos de los pollos, de nuestras pequeñas compras pequeñas, de nuestra pequeña agricultura ecológica, pero yo creo que eso de cara a lo que hablábamos en la charla, ese cambio a nivel mundial de costumbres, de ese corre que te corre del progreso que nos está llevando a comernos el mundo, la ciencia es la que analiza todo eso, la que sabe todo eso, la que lo tiene bien estudiado, mentaliza a los gobiernos de la urgencia de todo esto. Es que la ciencia no es un monolito, igual que la sociedad no es un monolito y los políticos tampoco. Hay muchas ciencias. Hay muchos científicos que están, los que han analizado la sostenibilidad lo tienen clarísimo desde hace muchos años, ¿no? Por el World Watch Institute, la gente que analiza las ciencias de la tierra, de la naturaleza, de los ecosistemas, del mar, hace muchos años que lleva diciéndolo. Y hay mucha gente, desde los científicos del cambio climático, que son a los que más caso se hace, ¿no? Que no sé, tienen una especial relevancia con el IPCC, el panel este que tiene tanto influencia, ¿no? Hace ya muchos años que vienen diciéndolo, pero claro, otra cosa es que los políticos se hagan caso. Y luego también hay otras ciencias y hay otros... hay gente que no ha estudiado directamente estos problemas. Por ejemplo, si tú hablas de agricultura, habrá muchos científicos que te dicen esto de la agricultura ecológica es una bobada. Claro, luego te llega un ecólogo y dice eso nada, o sea, los ecosistemas son lo que te está dando de comer, no tus invenciones o tus tractores. Hay muchos tipos de ciencias, ¿no? Hay ciencias como la de los transgénicos, y bueno, pues eso es lo más importante para ellos, ¿no? Y bueno, luego otra cosa, pues cosas tan importantes como el cambio climático y tan estudiadas y tan claras, pues ni siquiera consiguen penetrar en los estamentos políticos. Los estudios de los límites del crecimiento son algo súper básico, que tiene un sentido común enorme. Se hicieron en los años 70, tuvieron mucho impacto mediático, pero después vino el establishment económico a desmentirlos porque, claro, tiraban por tierra sus intereses. Y los desmintieron, dijeron son bobadas, se han equivocado. No se han equivocado y son cosas de sentido común, pero de sentido común que es que da vergüenza. Y sin embargo, todo el mundo le habla de eso y dice, va, pero sí, eso se equivocaron. Pues es que no se equivocaron. Pues bueno, pues sí, los medios de comunicación están en manos de quien tiene el micrófono. Gracias. Oye, un momentito. Hay aquí en Valladolid tenemos una cooperativa de suministro eléctrico. Lo digo por si no lo sabéis. Está funcionando ya. Energética. Está funcionando y bueno, meteros en energética y entonces ya te lo suministra. Esta cooperativa somos ya 300 y pico ya socios y consumidores. Digo que os podéis meter, simplemente es hacerse cooperativa
terminar entre veces. Ay, perdonad, Y ya concluye. ¿Qué hacemos con esa tecnología que hemos creado entonces? Estamos hablando de todas estas alternativas. ¿Qué hacemos con esa tecnología que está claro que no ha ayudado al desarrollo humano, de la sostenibilidad, ¿no? Pero ¿qué hacemos con toda esa tecnología que ha creado ese tejido económico tan fuerte y todo ese... ¿Qué hacemos con todo eso? Porque para el mundo se mueve a través de aquello, de los pequeños gestos, están muy bien, pero yo no creo que tengamos una solución, digamos, a un corto plazo, no medio casi ni a un largo. A mí me parece que, sinceramente, sin ser muy pesimista, no tiene solución. Yo no lo veo, desde luego. Lo que hablabas también en la intervención aquí, pues es un poco lo que si yo pienso, ¿no? No hay hasta qué punto podemos llegar a construir esos gestos, llegar a cambiar nada cuando hay todo un poder económico creado a través de una tecnología que ha creado ese ente ahí supra, bueno, es impresionante. Entonces, la única forma que veo es no sé, marcharnos, dejar esa tierra, crear otra, empezar de cero y hacer las cosas como nos tiene que crear, ¿no? Pero no veo el poder. Sí, estamos a lo de siempre, ¿no? Todos juntos somos más, podríamos tener más poder, pero ahora mismo todo ese tejido económico es imposible de desmontar. Yo lo veo imposible. No sé, yo creo que también nuestra vida, a veces los procesos son más largos que nuestra vida, no lo vamos a ver. Quizá nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir nuestra vida, ser conscientes, que siempre viene bien, incluso egoístamente, y intentar hacer lo mejor que podamos para tener una conciencia tranquila y dejar de hacer lo mejor que podamos para nuestros hijos, ir sembrando, ¿no? Pequeñas cocinas que luego igual puedan ayudar a reconstruir las cosas. Quizá tenemos que mirar un poco a la historia, ¿no? Esto ha pasado también en otras ocasiones. Y a mí me parece muy interesante la historia del Imperio Romano, porque yo creo que nos parecemos mucho. El Imperio Romano también tiene muchas características muy parecidas a nosotros, ¿no? Esa fascinación por la fuerza, esa sociedad muy injusta, pero bueno, también muy organizada, y el Imperio Romano pues sufrió un declive muy lento y los propios romanos tampoco fueron muy conscientes de que estaban cayéndose. Probablemente más lento que el nuestro, ¿no? El Imperio Romano tardó mucho en caer y se fue convirtiendo, cada vez se fueron ruralizando. La gente fue huyendo al campo y las ciudades se fueron deteriorando y convirtiendo en nidos de bandidos hasta que al final las ciudades colapsan y el colapso de las ciudades es rapidísimo y muy brutal, ¿no? Cuando se rompe el comercio, las ciudades se caen en pocos años y es una... Bueno, Roma, pues te olvidas por donde están las vacas, ¿no? El lugar más poderoso del mundo, ¿no? Pero, bueno, hay Emilio García Muiño, que es un chaval muy joven, pero que la verdad es un chico interesantísimo, que ha leído hace poco la tesis y ha publicado 3 libros o 4. Hablaba de la hipótesis cristiana, que cuando se cae Roma, los cristianos son un poco los que guardan los valores, los que traen otra ética, los que traen la compasión frente a este imperio tan despiadado, y son un poco los que quedan en sus reductos, en sus monasterios y en sus comunidades manteniendo los valores y manteniendo esas pequeñas semillas que después permiten germinar una nueva sociedad. Bueno, pues quizá lo que nos va a pasar es eso, que esto sigue, se empieza a deteriorar por aquí y por allá, pero sigue como un gran dinosaurio, pero empiezan a surgir otras alternativas pequeñas por acá, por allá, que son el germen de después, nuevos valores y nuevas formas de... Y bueno, pues quizás eso sea lo más que podemos hacer, ¿no? Pues apuntarnos a... Tampoco hace falta que nos vayamos a una aldea y nos aislemos del mundo, ¿no? Pero si lo que vayamos fomentando, pues lo que surge, ¿no? Como dicen los taoístas, ¿no? Que cuando llega al máximo el yin, tienes el yang naciendo, y cuando llega al máximo el yang, el yin está naciendo. Es un poco como ha sido siempre la historia, ¿no? Al final siempre surge